dice, no a los hombres, Señor, sino a tu nombre la gloria, aleluya. Y somos una iglesia del nombre, amén. Una iglesia que sabe dar la honra de vida al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, hermano. Estoy muy agradecido con Dios porque una vez más nos ha dado el privilegio, hermano. Es un privilegio servir a Dios, estar aquí en esta hora, hermano. Amén. Y para no tenerlo tanto de pie, hermano, abra su Biblia. Amén. Vámonos rápido. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a leer dos citas bíblicas. Amén. La primera, hermano, va a ser Primera de Corintios, capítulo 1. Amén. Primera de Corintios 1:28. Amén. Y la otra es Segunda de Samuel. Si quiere, póngale un separador ahí, hermano. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer el 21 y el 22. Amén. Ya está ahí, hermano. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice en el nombre de Jesús: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Diga conmigo, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Y ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 21-22. Ya está ahí. Y dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió. Diga, Jehová quien me eligió. Dice: en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Dice: por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Amén. Y así, hermano, vamos a orar. Acompáñeme a orar. Ore por este siervo. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en tu presencia estamos, bendito Dios, dándote, Señor, la gloria, la honra, Señor, la alabanza es para ti. Hemos loado tu santo y bendito nombre, bendito Dios. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, y en esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me asista y que seas tú tomando el control, tomando tu lugar, Señor. Que esta palabra, Señor, sea fructífera para tu iglesia, Señor de la gloria. Toma el control, toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Tú nos has dado libertad, bendito Dios, y que en esta hora, Señor, alabemos tu santo nombre con esa libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, dele una vez más alabanza al Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar. Amén. Leímos dos versículos, hermano. Amén. Y hay algunas cosas, hermano, en las que me voy a centrar de estos dos versículos. Amén. Amén. Primera de Corintios comienza diciendo: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Después en el libro de Samuel, Saúl dice en el 22, dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Amén. Pero él también dice: fue Jehová quien me eligió. Amén. Y en esta hora, hermano, quiero predicarle bajo el título, bajo el tema de vil a vil. Amén. ¿Sabe qué significa la palabra vil, hermano? ¿Alguna vez ha investigado qué significa la palabra vil? La palabra vil, hermano, uno de sus significados es algo
sin valor, algo malo también, por decirlo de esa manera. Amén. Algo que se aborrece. Eso significa la palabra vil. ¿Sí? Algo que se aborrece. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, hermano, ahí dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Sinónimos de escoger, hermano, es elegir, preferir, adoptar o apartar. Amén. Esos son algunos de los sinónimos que hablan de la palabra escoger. Amén. Entonces, ¿de dónde fuimos elegidos, hermano? Algunos de nosotros de lo más vil. Amén. Después David dice, fue Jehová quien me eligió, quien me escogió. Amén. Y él dice después, dice, por tanto, dice, me haré más vil. ¿Sí, amén? Y de ahí viene este tema, hermano, de vil a vil. Amén. Pablo, hablando ahí en la primera carta a los Corintios, él habla en tiempo presente. Amén. Dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Amén. ¿Qué somos ahora nosotros, hermano? Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos creído, los que nos hemos bautizado, ahora, hermano, somos hijos de Dios. Pero antes, hermano, ¿quiénes éramos? Amigos, si hay aquí algún visitante, ¿qué es lo que eres ahora, hermano? ¿O qué es lo que te han hecho creer que eres? Porque a veces, hermano, tenemos la creencia, o tanto se nos dice, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, tú eres un borracho, eres un mentiroso, eres esto. Y tal vez sí, hermano, pero eso no nos define totalmente. Amén. Dios es el que nos da un propósito. Ahora nosotros, hermano, somos hijos de Dios, pero antes éramos personas viles, despreciables, muchos de nosotros. Tal vez hay quien pueda decir, pues yo no fui tan malo. Amén. Pero de algún lugar, hermano, nos sacó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que eres actualmente? Los que ya hemos creído, nos hemos bautizado, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden darle ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Amén. Pero aquellos que aún no se han bautizado, ¿quiénes son? Dios, hermano, deshizo en nosotros aquello que éramos y nos dio nombre. Amén. Ahora somos hechos hijos de Dios. Deshizo lo que antes éramos. ¿Sí, amén o no amén? ¿Quién era yo? ¿Quién eras tú, hermano? ¿Quiénes éramos antes de conocer al Señor Jesucristo? Hablando, por ejemplo, de David y de Pablo, que son los versículos que citamos. Pablo en la carta a los Corintios y en el segundo libro de Samuel, David. ¿Quién era David? Él era un simple pastorcillo. La labor de pastor, hermano, era una labor menospreciada. Amén. Entonces venimos de lo vil, de lo menospreciado, hermano. Amén. Él tenía una labor que era menospreciada. También por ser joven, era el menor de sus hermanos. Él también por eso era menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? Lo consideraban como el más débil. Pero después, hermano, tuvo una pelea con Goliat. Y en ese momento Dios deshizo lo que David era. Porque a partir de ese momento David no fue más menospreciado, sino que fue elogiado. Se convirtió en un varón de guerra y de renombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién era Pablo? Pablo, hermano, era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y los entregaba a los concilios, a la cárcel, para que fueran juzgados. Él consintió con la muerte de Esteban. Amén. Era un fariseo religioso.
Pero Dios, hermano, deshizo también lo que Pablo era, así como en nuestra vida también. Pablo, le digo, era un fariseo, un religioso, un asesino, y Dios deshizo eso y lo hizo un apóstol. Amén. No uno de los 12, pero sí un apóstol del Señor, y uno de los que más trabajó. La mayor parte del Nuevo Testamento, todas las cartas son de Pablo, la mayoría. Amén. Eso mismo, hermano, quiere hacer Dios con nosotros. Convertirnos en hombres de guerra, valientes, dispuestos a dar la vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pablo ya no tenía miedo a morir. Él decía: para mí el morir es ganancia. Amén. Y Dios quiere hacer de nosotros, hermano, esa clase de hombres valientes que ni siquiera estimen su propia vida, y sino que digan: mi vida le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Antes, ¿a quién le servíamos, hermano? Servíamos a nuestros propios intereses. Por ahí he escuchado hermanos que dicen: aquí, hermano, nadie anda huérfano. O somos de nuestro Padre Dios, o de vuestro padre el diablo, dice la Escritura. El mismo Señor Jesucristo les dice: ustedes con su boca dicen que son hijos de Abraham, dice, pero si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Dice, pero por cuanto no hacen las obras de Abraham, dice, sois de vuestro padre el diablo. Aquí nadie anda huérfano, hermano. Amén. Entonces, ya los que somos hijos de Dios, hermano, Dios quiere transformarnos. Amén. ¿Y a qué voy con la palabra de vil a vil? Por un lado, hermano, escuchamos a Pablo decir: de lo vil nos escogió Dios. Y por otro lado, David dice: yo me haré más vil. ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí dice así o no dice así? David dice: y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos. Y Pablo dice: de lo vil y menospreciado, de ahí nos sacó el Señor. ¿Será que Dios nos sacó, hermano, del lago cenagoso para que volvamos como la puerca lavada vuelve a su lodo, como lo dice Pedro ahí en la segunda carta de Pedro 2:22? Amén. Dice, como dice el proverbio citado, amén, dice: pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. ¿Será que es eso, hermano? ¿Será que Dios nos sacó de lo más vil para que nos hagamos más viles? Porque David dice: aún me haré más vil. Amén. ¿Será que es eso, hermano? Pues no es así, hermano. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué tomo este tema? Porque quizá alguien podría decir en su pensamiento: pues es obvio. Amén. Tal vez sí, hermano, pero hay otros que toman esto de mala manera. Amén. O el diablo ha tergiversado la palabra en su mente por causa del pecado. Y se lo digo, hermano, porque yo conozco a un hombre bautizado en el nombre de Jesús, hermano. No está aquí en la iglesia, gloria a Dios, pero conozco a un hombre bautizado en el nombre de Jesús, en esta condición, en la cual él, después de haber conocido a Dios, hermano, se apartó de Dios, se apartó de las leyes, de los mandamientos del Señor. Y él tiene esta palabra torcida en su cabeza, en su corazón, y él cree de esa manera que se hará más vil, en el sentido de hacerse más pecador. Amén. Por causa de Cristo, que al fin y al cabo Dios le perdonará todas sus malas obras, porque él dice: yo ya soy salvo. De hecho, hay una doctrina que dice: una vez salvo y siempre salvo. Y ellos hacen cosas viles, cosas que no le agradan a Dios. Dicen: como quiera, yo ya soy salvo, yo ya me bauticé. Amén. Y a veces, hermano, podemos escuchar quizá por ahí un mensaje, una predicación, o alguien, algún conocido, que nos diga: no, pues es que, pues de todos modos te vas a salvar, pues tú hazlo. Y pueden entrar a ese tipo de pensamientos, hermano, que contaminen nuestro corazón. Amén.
Hay algunos, hermano, un versículo similar. Por ejemplo, vamos a Romanos 5:20. Amén. Amén. Romanos 5:20. Ya está ahí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Y muchos dicen, no, pues entonces, entre más pecado, mayor gracia vamos a alcanzar. Éramos muy pecadores, hermano, o al menos yo sí lo era. Entonces, por cuanto yo era muy pecador, o sea, así de grande fue la gracia de Cristo. Pero no quiere decir que yo me haga más pecador para obtener más gracia de Jesús. Digo, porque muchos entienden o malinterpretan o tergiversan los versículos, la escritura de Dios. Amén. ¿Acaso, hermano, perseveraremos en el pecado? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo responde y dice, no, de ninguna manera. O sea, si Dios ya nos limpió, hermanos, si Dios ya nos sacó de lo más vil, ¿por qué vamos a volver otra vez a lo vil? Y no, ese no es el sentido, hermano, que quiero darle a este mensaje, a esta predicación. Pero mire, existió un hombre, hermano, llamado Gregory Yefimovich. Amén. A lo mejor así no lo conoce, pero si le digo el nombre de Rasputín, tal vez lo he escuchado. Alguna vez lo he escuchado en la escuela, en la historia, en películas, no sé. Amén. Este hombre era un hombre ruso de familia, digo, se le conoce como Rasputín. Él, hermano, a menudo se comportaba de forma grosera, violenta, pero tenía una penetrante mirada que lo confería con un misterioso carisma, sobre todo entre las mujeres. Su mirada cautivaba a las mujeres, amaba y odiaba efusivamente. Era un actor soberbio y convincente que se sabía que era poseedor de habilidades y las supo usar. Amén. Las usó inteligentemente a su provecho. Era elocuente y hábil en la oratoria. Al momento de hablar te envolvía con las palabras. Este hombre, siempre hubo rumores de que era una persona licenciosa y de que se le había visto numerosas veces borracho y en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus aventuras de alcoba con mujeres de alta sociedad eran polémicas y muchos no las aprobaban. Dejó a su familia para internarse en un monasterio donde practicaban todo tipo de pecados sexuales, como las orgías. Y este hombre, hermano, era como un monje, un sacerdote. Amén. Y él se justificaba con unas palabras y él decía: se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Y hay algunos, hermanos, que también tergiversan el versículo donde Dios dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Y muchos, hermanos, por eso se sienten con la libertad de cometer pecados. Dicen: pues entre más me perdone Dios, amén, tal vez más gratitud o más amor voy a sentir hacia Dios. Pero no, hermano, no es así. Digo, sí, ya a muchos nos perdonó mucho, hermano, y por eso debemos de amarle en sobremanera y guardar nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese, este hombre, hermano, él conocía la escritura, conocía la palabra de Dios, pero la habilidad que tenía él para envolver a la gente, para hablar, hermano,
Dice Rasputín, como clérigo, poseía un profundo conocimiento de las escrituras y las interpretaba a su antojo como un experto exegeta, como un experto, un teólogo, ¿sí? Decía, embaucando a cuantos le escuchaban, boquiabiertos después de que realizaba algunas sanaciones, porque fíjese, este hombre, conociendo también las escrituras, dice que hacía o tenía como poderes de sanidad, pero él usaba lo que es la hipnosis, la magia, ¿sí? Pero todo lo que él conocía, hermano, de la escritura, lo usó a su beneficio. Y a veces, hermano, como hijos de Dios, usamos partes o le quitamos a la Biblia lo que no nos gusta. Cuando no nos gusta algo de la escritura, hasta como que no, eso no lo veo ni lo leo, y tomamos solamente lo que nos hace sentir bien, lo que nos gusta. ¿Cuántos dicen amén? Y así era este hombre, hermano. Él conocía mucho las escrituras, pero él las utilizaba, las torcía a su beneficio. Amén. Y le digo, y él tenía ese pensamiento de que se tienen que cometer los pecados más atroces, porque así Dios se agradará en perdonar pecados tan grandes. Amén. Romanos 6, 1 y 2 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, hermano, Dios ya nos limpió. Muchos, hermano, éramos como este hombre. Muchos éramos despreciables, éramos groseros, éramos violentos, fornicarios, soberbios. Muchos éramos borrachos sin temor de Dios, hombres con mal testimonio, incluso algunos ya conociendo las escrituras. Yo, hermano, me pongo de ejemplo. Cuando yo venía a la iglesia, yo era visitante, yo todavía no me convertía a Cristo, pero yo empecé a venir a esta iglesia, hermano, desde el año 2013. Amén. 13 años viniendo a esta iglesia, pero como bautizado voy a cumplir 7 años. Los otros 6 años, pues yo estaba como visitante, hermano. Y yo en parte a veces me identifico con este hombre, no del todo, pero sí en el hecho de que era un hombre de mal testimonio, conociendo las escrituras. Porque yo venía a la iglesia, venía los domingos, pero salía de la iglesia, hermano, y yo me olvidaba de lo que me predicaban aquí. Me iba a tomar con mis amigos, yo seguía siendo mentiroso, seguía siendo un fornicario, seguía haciendo lo que no conviene. Yo era un hombre de mal testimonio, hermano. Amén. Y le digo, todavía no me convertía a Cristo, pero yo seguía haciendo lo malo, aún ya conociendo las escrituras. Entonces, digo, muchos éramos así, groseros, violentos, despreciables. Y de ahí, hermano, nos sacó el Señor de lo vil y de lo menospreciado, de lo vil del mundo, hermano, nos sacó Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor Jesucristo? Aleluya. Amén. Y ya ahorita vamos a ir entrando en el mensaje. Amén. La palabra menospreciado, el término menospreciado se refiere a una persona o cosa que ha sido objeto de desprecio. Amén. O que no ha sido valorado adecuadamente. Proviene del verbo menospreciar, que significa considerar a alguien o algo como inferior o de poca importancia. En resumen, menospreciar implica tener a alguien o algo en menor consideración de lo que realmente merece. Amén. En el mundo, hermanos, siempre no nos dábamos cuenta, pero en el mundo siempre recibimos el menosprecio. En el mundo nadie, hermano, nos dio nuestro valor hasta que conocimos al Señor Jesús. Él nos mostró nuestro verdadero valor.
Pero todo el tiempo, hermano, fuimos menospreciados y le digo, y ni cuenta nos dábamos, nosotros incluso hasta nos sentíamos bien. Pero no era así, hermano. Amén. Es tener a alguien o algo en menos de lo que merece, subestimar, infravalorar, negrear. David, hermano, eso sufría en su propia casa. Él era menospreciado en su propia casa por sus hermanos. Amén. Su padre, sus hermanos, mientras él estaba en el campo apacentando las ovejas, todos los demás hermanos se sentaban a la mesa con Samuel. Cuando llegó el profeta Samuel y le dijo, muéstrame a tus hijos, dice que su padre sacó a la mayoría, porque David no estaba entre ellos, y dijo, estos son mis hijos. Nunca tomó en cuenta a David, sus hermanos mucho menos. Ellos ya se querían asentar a la mesa con Samuel. Amén. Pablo, al comenzar su ministerio, él también fue menospreciado por los mismos apóstoles. Amén. Al grado que dice la escritura que ninguno de los hermanos quería acercarse a él. Aunque Pablo trataba de juntarse con ellos, debido a su pasado no confiaban todavía en su cambio. La escritura ahí en el libro de los Hechos nos dice que cuando Pablo tuvo su conversión, dice que los hermanos no se querían acercar a él porque no confiaban en el cambio que Dios había hecho en su vida. Estaban viendo todavía al hombre, a Pablo como tal, y no estaban viendo la obra de Dios. Y él estaba siendo menospreciado por sus propios hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, podemos sufrir el menosprecio en la casa. Podemos sentirnos menospreciados en nuestro propio hogar, por nuestros padres, por nuestros hermanos, incluso también en la iglesia, como lo padeció Pablo. Pero Dios, hermano, ya nos escogió. Sí, amén. Pablo dice, Dios me escogió de lo más vil. David dice, fue Jehová quien me escogió. Amén. Y como le digo, Dios nos eligió y Dios es el que nos ha dado el verdadero valor, hermano. Amén. Digo, antes nadie nos daba el valor que merecíamos. Fuimos menospreciados, incluso así nos sentíamos a gusto. Pero el único, hermano, que nos ha venido a dar nuestro valor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un motivo, hermano, para alabar su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo alabo el nombre de Jesús, hermano, porque Él me dio nombre. Amén. Me puso entre sus hijos, me dio vida, me dio salvación cuando yo era digno de condenación, hermano. Yo era deudor. Un deudor, ¿qué merece? Pues pagar. De un modo o de otro, un deudor tiene que pagar. Y Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo pago por ti. Yo doy mi vida por ti. O sea, la paga que tú debes, tu paga es la muerte, porque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién ofreció su vida por nosotros, hermano? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra vil se refiere a algo despreciable, algo bajo, indigno, sin vergüenza. Amén. La escritura, hermano, nos dice en el pasaje que leímos en segundo de Samuel 6, amén, que Mical, la hija de Saúl, menospreció a David, amén, por su forma en la que él alababa a Dios. Y es por eso que David dice, y aún me haré más vil y más bajo a tus ojos, por tanto danzaré delante de Jehová. Amén. Y este, hermano, es el verdadero mensaje de esta predicación. Antes éramos viles, menospreciables, nos aborrecían, hermano. Éramos personas despreciables. Amén. Pero ahora, hermano, seremos viles a los ojos de los que no entienden el evangelio. Porque los que no entienden, hermano, el evangelio, para los incrédulos, lo que hacemos, hermano,
es locura. ¿Cuántos dicen amén? Le apuesto, bueno, no le apuesto, gloria a Dios. Estoy seguro, hermano, que muchos de los que pasan ahí enfrente, hermano, ellos cuando pasan y nos ven danzar dicen, esos están locos. Estoy seguro, hermano, que muchos de los que pasan y nos ven cuando estamos remolineando, cuando estamos saltando, cuando estamos dando gloria a Dios, hermano, dicen, mira, esos están locos. O incluso quizá algún día entró alguien y nos vio danzar, nos vio remolinear, dijo, ya me voy porque esos están locos, y ya no vino. Yo, hermano, la primera vez que me invitaron a la iglesia, pues no dije gloria a Dios porque todavía no daba gloria a Dios, pero dije, ¿y esto qué? ¿Y por qué brincan? ¿Y por qué danzan? ¿Por qué esto? ¿Por qué dan vueltas? Porque yo no entendía, hermano, el evangelio de Cristo. No entendía nada de la salvación. No entendía nada, hermano, del valor tan alto que Dios nos da. Es por eso que nosotros ahora, hermano, le alabamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hacemos, hermano, es locura. No entienden, amén, no entienden que somos una nueva creación. Nuevas criaturas somos, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Del mismo modo, hermano, Mical con Saúl, ella lo menospreció, y él que le respondió, él no se calmó y dijo, ay, bueno, ya, pues ya se avergonzó de mí, ya me voy a quedar quieto. No, dice que él le contestó, dice, y aún seré más bajo a tus ojos. La palabra vil significa eso, algo bajo. Dice, aún seré más bajo a tus ojos, me haré más vil. Amén. ¿Cuántos pueden decir como David, yo me haré más vil por causa del nombre de Jesús? Aleluya. Efesios, acompáñenme, hermano, Efesios 1:11. Amén. Efesios 1:11. Y cuando esté ahí, hermano, me responde con un amén. Amén. Y dice, en el nombre de Jesús, en Él, ¿en quién, hermano? En Jesús. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y el 12, a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. ¿Para qué fuimos nosotros redimidos, hermano? ¿Para qué Dios nos dio salvación? Para gloria de su nombre, para darle alabanza a su santo y bendito nombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El sentido, hermano, de este mensaje es darle alabanza a aquel que la merece. Aleluya. No importa, hermano, que se avergüencen de nosotros, que digan, ¿a poco tú danzas, tú brincas? Porque a mí me han preguntado, hermano, y a veces, hermano, nos quieren avergonzar. El mundo nos quiere avergonzar. ¿A poco tú eres de los que brincan? Sí, amén, yo brinco, salto y doy gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nadie hizo nada por mí en el mundo. Me menospreciaron siempre, y Él fue el único que me dio valor. Él fue el que dio su vida por mí, me dio salvación. Aleluya, pagó por mí. Amén. Entonces, hermano, para eso fuimos redimidos. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Antes éramos viles, hermanos, sí. Ni siquiera se nos querían juntar. Caíamos gordos. Dicen, ay, viene otra vez el borracho, el marihuano. Ahí viene el que es bien fastidioso. Y a lo mejor hasta nos sacaban vuelta, huían de nosotros. Y ahí íbamos de todos modos, ahí queríamos encajar. Sí, amén o no amén. O yo sí era de esos, hermano. Yo sí era que si no me invitaban, de todos modos iba, y aunque me hicieran gestos, ahí me quedaba. Aguantaba el menosprecio, todo por, dicen ahora, migajero. Gloria a Dios. Amén. Pero éramos viles, hermano. Éramos personas malas.
Aleluya. Pero ahora, hermano, nos haremos viles, pero a los ojos de aquellos que no entienden el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta hora, hermano? El Señor Jesucristo dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Aleluya. Hermanos de la alabanza, pueden pasar. Aleluya. Mire, hermano, venga a este lugar, hermano. Venga a este altar.